Estamos aquí reunidos nuevamente dándole las gracias al Señor porque nos da la oportunidad de venir a su casa de oración. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, dice Mateo 18:20. Amén. Aquí habemos más de 2, más de 3, así que invitamos la presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, para que se manifieste en nuestro medio. Hay algunos hermanos que no han podido venir por causas de su salud física o tal vez por otras causas que pues se le hizo difícil poder llegar. Vamos a tenerlos presentes en nuestras oraciones, por favor. Hoy, como ustedes ven, estamos celebrando conmemorando lo que es la Cena del Señor. Nosotros sabemos que hemos de celebrar este rito de acuerdo a 1 Corintios 11:26 que se leyó. Anunciamos de esa manera la venida de Jesús hasta que Él venga por segunda vez. Vamos hoy a estudiar, yo sé que todos los que estamos aquí presentes, nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través de nuestras 3 plataformas, que también les damos la bienvenida a este culto divino, pues conocen el por qué nosotros cada determinado tiempo del año nos reunimos y venimos a celebrar juntos esta cena del Señor. Vamos a leer de nuevo 1 Corintios 11, los textos que se leyeron de introducción, y vamos a repasar de nuevo estos textos. Y por honor al tiempo, yo siempre lo digo en las presentaciones a veces aquí en la iglesia, por darle honor al tiempo, vamos a aplicar las reglas de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que si usted desea buscar en la Biblia, hágalo. Si desea escuchar, pues esté atento a lo que nos dice la palabra del Señor en esta hora. Vamos a leer de nuevo 1 Corintios 11, 25 y 26. El apóstol Pablo escribió estas palabras y nos dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué habla del nuevo pacto en su sangre? Porque el pacto antiguo era que se derramaba la sangre de animales, corderos, machos cabríos, en fin. Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, derramó ahora su sangre y ya pues nosotros no necesitamos matar animales y derramar la sangre de estos animales para obtener el perdón y la misericordia de Dios. Por eso Jesús allí en el versículo 25 de 1 Corintios 11 le dice a sus discípulos, ahí en esa última cena: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que en esta hora nosotros vamos a ser partícipes de este fruto de la vid, o sea, fruto de la uva sin fermentar. Y vamos a también a ser partícipes del pan. Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos para que nosotros los vayamos entendiendo. Versículo 26 de 1 Corintios 11 nos dice: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que Cristo no ha venido aún. Todos estamos anhelando la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y por lo tanto se nos manda a través de esta escritura de que sigamos celebrando, conmemorando este rito que es la cena del Señor hasta que Cristo venga por segunda vez.
voy a usar una cita de introducción que originalmente apareció en un periódico que se publicaba titulado La Review and Herald, 22 de junio de 1897, pero parte de esta cita aparece en el libro El Evangelismo, la página 202. Y dice esta interesante declaración: los símbolos de la casa del Señor son sencillos y fácilmente comprensibles, y las verdades representadas por ellos son del más profundo significado para nosotros. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre. Mire qué interesante este pensamiento, si nosotros le ponemos un poquito de atención. Dice que Cristo establece el servicio que iba a tomar el lugar de ¿qué? De la Pascua, que era una de las 7 fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Sigue diciendo esta declaración. Jesús les dice a sus discípulos: haced esto, dijo él, en memoria de mí. Este era el punto de transición entre 2 dispensaciones y sus 2 grandes fiestas. Oigan bien, porque hay muchas personas que todavía quieren enseñar, vienen a nuestras iglesias tal vez, a querer enseñar que todavía debemos guardar las fiestas, las 7 fiestas judaicas. Tiene un significado muy, muy hermoso. Tenemos una serie ahí en el canal, las 7 fiestas de Jehová. Todas apuntaban al Mesías que iba a venir. Noten lo que dice la declaración. La una había de concluir para siempre. ¿A qué fiesta se está refiriendo ella ahí que iba a concluir para siempre? La fiesta de la Pascua. ¿Qué se hacía en la fiesta de la Pascua? Lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces en esta iglesia. Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto. ¿Qué se sacrificó en esa fiesta? Un cordero. ¿Qué se hizo con la sangre de ese cordero? Se puso sobre los dinteles de las puertas, ¿recuerdan? Y entonces dice que una había de concluir para siempre. La otra, que él acababa de establecer, había de tomar su lugar. Entonces, ¿qué tomó? ¿Qué rito o qué celebración tomó el lugar de la fiesta de la Pascua que se celebraba el día 14 del primer mes del calendario hebreo? Aviv o Nisan. Esta conmemoración que nosotros vamos a llevar a cabo en este día. Y continuar durante todo el tiempo como el monumento conmemorativo de su muerte. Así que este rito maravilloso de la Cena del Señor conmemora la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que eso era lo que hacía el Cordero Pascual cuando se sacrificaba. Apuntaba a la venida del Mesías, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan 1:29, iba a venir, iba a derramar su sangre para salvación de nuestros pecados. Vamos a hablar un poco al punto número 1. Vamos a tocar 4 puntos principales en esta meditación hoy que tienen que ver con lo que nosotros vamos a celebrar en este culto de hoy. El punto número 1 es el gran deseo de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos la noche que fue traicionado? ¿Recuerdan esa última noche que Jesús tomó esa cena con sus discípulos? Cuando estaban juntos para celebrar la última cena pascual. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos esa noche? Vayamos a Lucas 22, aquellos que deseen buscar en sus Biblias. Vamos a Lucas 22. Y leeremos los versículos 14 y 15. Y vamos a ir leyendo algunas declaraciones
del espíritu de profecía relacionadas con cada uno de estos puntos. Estamos hablando del punto número 1, el gran deseo de Jesús. ¿Cuál fue el deseo de Jesús en esa última cena? Jesús sabía que le quedaban pocas horas antes de ser crucificado en el Calvario. Estaba muy angustiado esa noche, esa última noche que tuvo esa cena con sus discípulos. Después, cuando terminó esa cena, nosotros conocemos el relato bíblico. Jesús se dirigió con sus discípulos al jardín de Getsemaní. Lucas 22, 14 y 15 nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Anhelaba Jesús comer esa Pascua con sus discípulos? ¿Anhelamos nosotros, queridos hermanos, ser partícipes de esta cena cada vez que tenemos la oportunidad de celebrarla en la iglesia? Este evento se anuncia en esta iglesia un mes o un mes y medio antes. No es que se anuncia de un sábado para otro. El próximo sábado vamos a tener la cena del Señor. Tenemos tiempo para prepararnos y para ansiar estar aquí presentes y ser partícipe de este gran evento. Porque este gran evento conmemora algo maravilloso en nuestras vidas. Lamentablemente, no es que este sea el caso de hoy. Lamentablemente hay muchos hermanos que no hacen su debida preparación y no vienen a la iglesia el día que se lleva a cabo esta cena del Señor. Dice aquí esta declaración en el libro El deseado de todas las gentes. La página 599, el capítulo 71. Dice: Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Amaba Jesús a sus discípulos? ¿O solamente amó a 11 y al que lo entregó no lo amaba? ¿Amaba Jesús a Judas Iscariote? ¿Qué ustedes creen, queridos hermanos y hermanas? Por supuesto. Dice que los amó hasta el fin. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz. Esa noche, cuando Jesús celebró esa última cena con sus discípulos, estaba en la misma sombra de la cruz. Y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. Todo eso lo sabía. Sabía que Judas lo iba a traicionar. Sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces que lo conocía. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. La muerte en la cruz era aplicada, esa muerte tan cruel, era aplicada solamente a los más grandes criminales que existían en ese entonces. Conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quienes había venido a salvar, a su pueblo Israel. Él conocía su ingratitud y la crueldad de esas personas. Sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer y para cuánto sería en vano. Jesús sabía todo eso. Satanás le repetía constantemente a Jesús, eso lo podemos leer en el libro Primeros Escritos, de que no valía la pena que él pasara por la experiencia del Calvario, sabiendo que todos lo iban a rechazar, que había venido a perder su tiempo prácticamente a esta tierra. Sabiendo todo lo que le esperaba, o sea que Cristo sabía todo lo que le esperaba, habría sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba como suyos a los 12 que habían estado con él y que, pasados el oprobio, el pesar y los malos tratos que iba a soportar, habían de quedar a luchar en el mundo. Jesús pensó en los 12, no solamente en 11. Sus pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir
estaban siempre relacionados con sus discípulos. No pensaba en sí mismo. Su cuidado por ellos era lo que predominaba en su ánimo. Qué maravilloso Salvador tenemos ustedes y yo, queridos hermanos y hermanas. Que a pesar de nuestra ingratitud, de nuestros fallos, de nuestras caídas y nuestros errores, Jesús piensa en nosotros constantemente. Aboga por nosotros en el santuario celestial. Tú eres muy importante para Jesús, si tú no lo sabías, querido hermano y hermana que me escuchas. Tal vez tú no seas importante para las personas que te rodean, para tu empleador donde tú trabajas, para tus compañeros de trabajo tal vez, o aún para tu propia familia. Pero eres importante para Jesús. Amén. Jesús nunca te abandona, Jesús nunca te dará la espalda. Amén. Jesús estará siempre dispuesto a ayudarte aún en los momentos más difíciles de tu vida. Amén. Jesús constantemente intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Por eso primera de Juan capítulo 12 y el versículo 1 dice que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado es la persona que siempre está abogando en nuestro favor, en favor nuestro. Es aquel que siempre está dispuesto a ayudarnos, a pesar de que nosotros no lo merecemos. Punto número 2, el símbolo de su cuerpo. Ya vimos el punto número 1, ¿cuál fue el gran anhelo de Jesús? El gran anhelo de Jesús esa noche, sabiendo, después de haber leído esta declaración del deseado de toda la gente, la página 599, él sabía que todos sus discípulos lo iban a abandonar, sabía que Judas lo iba a traicionar y sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, a pesar de que Pedro le prometió que inclusive iba a morir por él, pero no lo iba a negar y no lo iba a abandonar. Él deseaba tener esa cena con sus discípulos, porque él anhelaba lo mejor para ellos. Él anhelaba que ellos comprendieran que él no había venido a establecer un reino de carácter terrenal a este mundo, que él tenía que pasar por la experiencia del Calvario, que todas sus expectativas que ellos tenían, comenzando con Judas Iscariote, que anhelaba ser el tesorero de ese supuesto reino terrenal que Cristo iba a establecer, iban a ser echadas por tierra. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Se lo dijo claramente. O sea, no te preocupes, Pilato, que yo no vengo a levantar un reino opositor en contra de la Roma imperial, la Roma de los Césares, porque Pilato estaba preocupado. Porque Pilato sabía que este hombre hacía milagros. Este hombre resucitaba muertos. Este hombre sanaba a las personas que estaban postradas, a los inválidos, a los paralíticos, devolvía vista a los ciegos, le daba el oído nuevamente a los sordos, limpiaba leprosos. Pilato decía, si este hombre levanta un ejército en contra de Roma, vamos a perder, vamos a ser derrotados. ¿Por qué? Porque los soldados romanos, cuando den muerte a algún soldado israelita, este hombre los va a resucitar. Por eso Jesús le confirmó a Pilato, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a establecer un reino a esta tierra. No vine a levantar un reino para tratar de derrocar a Roma imperial, el cuarto imperio mundial. ¿Por qué este pan que nosotros comemos en esta cena es símbolo del cuerpo de Jesús? Después que Jesús lavara los pies de sus discípulos, que eso tomó lugar también en esa cena que Jesús tuvo con sus discípulos, incluyendo los de Judas Iscariote, Jesús le lavó, hermanos y hermanas, los pies de Judas. ¿Sabían ustedes eso? ¿O lo pasó por alto? Le lavó los pies. ¿Qué les dio Jesús
a sus discípulos y qué representaba la bendecida del pan que les entregó. O sea, la bendición que Él dio por ese pan. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 26, si me acompañan por favor. Mateo capítulo 26 y el versículo 26. Jesús le dijo estas palabras a sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo ese pan y lo partió. Fíjense bien, esas palabras no las podemos pasar por alto. El pan debía partirse y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces, ¿qué representa el pan en esta cena que vamos a ser partícipes más adelante en este servicio, en esta hora? ¿Qué representa este pan? Representaba o simbolizaba el cuerpo de Jesús, la vida de Cristo Jesús. En el santuario terrenal, este cuadro que está a mis espaldas, ¿había pan? ¿Sí, hermanos y hermanas, o no había pan? ¿Dónde estaba ese pan? ¿En qué departamento? En el lugar santo. Se le conoce como la mesa de los panes de la proposición. ¿Cada cuánto se ponía pan nuevo en esa mesa? Todos los sábados se ponía pan fresco. Eso era un símbolo de Cristo, que es el pan de vida, que es el pan que descendió del cielo. Leo nuevamente el libro El deseado de toda la gente, la página 608, capítulo 72. Dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Dos grandes fiestas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. O sea, ¿qué terminó en la cruz del Calvario? Terminó el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte, o sea, la ley ceremonial. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Entonces, esto que nosotros vamos a hacer partícipes en el día de hoy, conmemora, ¿qué cosa? El gran sacrificio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en esta hora. La fiesta nacional de los judíos. ¿Cuál fiesta? La Pascua. Iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. ¿Estamos escuchando esta hermosa declaración? Repito, El deseado de todas las gentes, página 608. Si no concuerda su página con mi libro, es el capítulo 72. Leemos 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Acompáñenme por favor, si son tan amables, en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, como lo leímos en Mateo 26, 26, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo de Jesús fue prácticamente partido, físicamente hablando, a través de los azotes, a través del martirio y a través de ser clavado en la cruz del Calvario. Eso es lo que representa el... Hay una serie de libros
que fueron escritos por la hermana White, que se llaman Espíritu de Profecía, tomo 1, tomo 2, tomo 3 y tomo 4. Esos libros nunca han sido traducidos al español. Los que pueden leer inglés pueden leer esta declaración que voy a compartir con ustedes. En el tomo 1 de este libro, El Espíritu de Profecía, página 203, el capítulo 17, nos dice lo siguiente: aquí nuestro Salvador instituyó la cena del Señor para ser celebrada con frecuencia. Oigan bien, no es cada vez que nos acordemos, debe ser celebrada con frecuencia, a fin de mantener vivas en la memoria de sus seguidores las solemnes escenas de su traición y crucifixión. O sea que cuando nosotros celebramos esta cena, de acuerdo a esta declaración, mantenemos en nuestras mentes vivas, ¿qué cosa? Las solemnes escenas de la traición de Cristo y de su crucifixión. Cuando nosotros olvidamos esas dos cosas, tendemos a olvidarnos de un Salvador maravilloso y amante que dio su vida por nosotros. Quería que sus seguidores comprendieran su continua dependencia de su sangre para la salvación. El pan partido era símbolo del cuerpo quebrantado de Cristo, entregado para la salvación del mundo. El vino, sin fermentar por supuesto, porque el vino debía ser fruto de la vid sin fermentar. El vino era símbolo de su sangre, derramada para la purificación de los pecados de todos los que acudieran a él en busca de perdón y lo recibieran como su Salvador. Por eso estos dos grandes elementos, el pan y el vino, sin fermentar, representan estas cosas maravillosas. Por eso es que Satanás ha querido pervertir todo esto, queridos hermanos y hermanas, e introduciendo un falso sistema de adoración en el mundo cristiano hoy. Nosotros vamos a leerlo, hermanos, en el punto número 3. El símbolo de su sangre. Cuando nosotros hablamos de la sangre está relacionada ¿con qué? Con la vida del ser humano. ¿Podemos nosotros vivir sin sangre en nuestro cuerpo? Por supuesto que no. Cuando una persona llega grave al hospital, casi muriéndose, lo primero que los médicos le preguntan al paciente si es que todavía está en condiciones de poder firmar o de poder decir sí o no. Si el paciente está demasiado grave, le preguntan a los familiares: ¿ustedes aceptan en caso de que tengamos que hacerle una transfusión de sangre? Los familiares dicen sí o no. Entonces, la sangre, dice la Biblia, que es la vida. En la sangre está la vida. Y eso es lo que representa la sangre de Cristo, es la vida de Cristo que debe de morar en nosotros. Luego de dar gracias, ¿qué dio a sus discípulos? O sea, Jesús. ¿Qué representa el vino en la copa que les entregó? Vayamos a Mateo 26 nuevamente y leamos, por favor, los versículos 27 y 28. Si usted no puede buscar a tiempo, no se preocupe, anótenlo en una libreta para que después usted los pueda leer más detenidamente en su hogar. Mateo 26, 27 y 28 nos dice: y tomando la copa, o sea Jesús, y habiendo dado gracias, así como hizo con el pan, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Cuántos? Todos debían de beber de ella, porque todos nosotros necesitamos de ese sacrificio que es Cristo Jesús para obtener el perdón de nuestros pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Menciona el nuevo pacto porque la sangre del antiguo pacto era la sangre de animales, de machos cabríos, de corderos o de becerros. Ahora ya ese pacto antiguo prácticamente estaba llegando a su término. Y ya Jesús le estaba diciendo con anticipación
que de ahora en adelante ya nosotros no necesitamos matar un cordero, matar un animal o un macho cabrío para obtener el perdón de nuestros pecados, porque la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Repito el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, de ahí la palabra remisión, de ahí viene la palabra redimir. La palabra redimir es salvar. La única manera de que tú y yo seamos salvados de nuestra vida de pecado es si Cristo Jesús, representado por su sangre, o sea, la vida de Cristo Jesús, mora constantemente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso es que el mundo no quiere dejar entrar a Jesús a sus vidas. ¿Por qué? Porque aman más el pecado que la obediencia. El mundo está en abierta rebelión contra la ley moral de Dios. Y es por eso que vemos las condiciones morales de este mundo actual. Hago otra lectura muy interesante del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 315, capítulo 37. Dice, los que han obrado mal deben arrepentirse de sus pecados y humillarse ante Dios, cuya justa ira han provocado al violar su ley, y deben también ejercer fe en la sangre de Cristo como único medio de perdón. Entonces, ¿a través de qué tú y yo podemos obtener ese perdón? A través de la sangre de Jesús. Voy a compartir 3 textos hablando de esa sangre de Cristo. Hay muchos, obviamente, pero factor tiempo no podemos leerlos todos. Romanos capítulo 5 y el versículo 9. Pablo nos dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿En qué momento tú y yo vamos a ser salvos de la ira de Dios? La ira de Dios va a ser desatada sobre esta tierra. Esas 7 postreras plagas, esas 7 copas que ahí están, ahí está la ira de Dios que va a ser derramada sobre esta tierra. Para que tú y yo seamos salvos un día de la ira de Dios, debemos estar justificados en su sangre. ¿Qué significa la palabra justificado? La palabra justificado es ser declarado una persona justa ante los ojos de Dios, inocente ante los ojos de Dios. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo, por supuesto. Porque a través de la sangre de Cristo obtenemos ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros seamos llamados ante el tribunal de Cristo, todos nuestros pecados han sido ya perdonados a través de la sangre de Jesús. Y ya Dios no nos va a ver como pecadores, sino que nos va a ver justos delante de su vista. Pero es gracias a ¿qué? A la sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en la luz, o si andamos en luz, ¿cuál es la luz? La palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz o lumbrera a mi camino. Salmo 119 versículo 105. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, si nosotros estamos caminando en los principios de la palabra de Dios, que es Cristo, la palabra de Dios es un reflejo del carácter de Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados. ¿De cuántos pecados? De todos pecados. Un texto más, Apocalipsis 1:5. ¿Qué hace la sangre de Cristo en tu vida y en mi vida? Nos limpia de todos nuestros pecados. Satanás no le gusta que ese mensaje se escuche. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a continuación. Leamos este texto final. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, por supuesto, que fue el único que derramó por nosotros esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermosas palabras, repito, Apocalipsis 1:5. Entonces, en 1 Juan 1:7 leímos que a través de la sangre de Cristo Jesús, todos nuestros pecados son ¿qué? Son limpiados. Y Apocalipsis 1:5 dice que a través de la sangre de Cristo Jesús, todos nuestros pecados son lavados. Este fue el propósito por el cual Cristo estableció este rito que vamos a ser partícipes en el día de hoy. Para que en nuestra memoria estén siempre frescas estas verdades. Satanás se interesa de que la iglesia se olvide de celebrar esta cena del Señor. Porque como leímos en esta cita anterior, estas verdades tienen que estar frescas. ¿Las verdades de qué? Las verdades de la crucifixión y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Tienen que estar frescas en nuestra memoria. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque Roma papal se ha encargado de establecer otro sistema que no está de acuerdo a la palabra de Dios. El confeccionario católico, que es donde las personas o los creyentes de la fe católica van a confesarse con un sacerdote, por así decirlo, echa por tierra prácticamente la verdad del Calvario. Porque solamente tú y yo obtenemos el perdón gracias a la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Tú y yo no necesitamos el servicio de un así llamado sacerdote terrenal, ir y buscar la ayuda de un ser humano pecador igual que nosotros para obtener el perdón de nuestros pecados. Tenemos que ir ¿a quién? Al que puede perdonar tus pecados y mis pecados. Al que derramó por nosotros, ¿qué cosa? Su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro único redentor, nuestro único salvador, porque solo Él, no su madre, no la Virgen María, ni los demás discípulos murieron por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero Roma papal se ha encargado también de enseñar a través del catecismo de la fe católica de que María es también nuestra corredentora y nuestra intercesora en el cielo. Eso echa por tierra, hermanos, la verdad del santuario terrenal y del santuario celestial. Satanás no quiere que tú y yo entendamos estas verdades hoy. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a martirizar en el tiempo del fin. Cuando tú y yo hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Esa palabra abogado en el original en griego es parakletos. Y la palabra parakletos significa intercesor. Aquí en la tierra hay abogados, ¿sí o no? Cuando ustedes y yo tenemos un problema de carácter legal, por así decirlo, gracias. De carácter legal, tenemos que a veces recurrir a los servicios de un abogado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, mis hermanos? Porque los abogados conocen las leyes que tal vez ustedes y yo no conocemos a cabalidad. El abogado está allí para representarnos ante un juez. El abogado estará allí para defendernos ante los cargos que se nos acusan. Pero solamente nosotros necesitamos ese abogado solamente cuando prescindimos de los servicios de un abogado de carácter terrenal, solamente cuando tenemos problemas legales. Bien sea cualquier tipo de problemas legales, hasta problemas migratorios. Se habla mucho hoy de la migración ilegal. Hay muchas personas que están gastando su dinero en abogados de migración, tristemente, y estos abogados están haciendo fraude a muchas personas que saben que sus casos no tienen solución.
Pero la diferencia de ese abogado terrenal al abogado celestial, como dice 1 Juan 2:1, es que ese abogado celestial, tu abogado y mi abogado, ese Paracletos, que es Cristo Jesús, intercede por ti constantemente. Amén. Cuando tú sales de tu casa cada mañana y te diriges a tu trabajo, o los jóvenes a la escuela, o los quehaceres que tengamos que hacer, ese abogado que es Cristo Jesús, ese Paracletos o intercesor, sabe por anticipado que tú y yo vamos a confrontar una tentación, por así decirlo, o vamos a recibir un ataque de Satanás. Y ese abogado o ese Paracletos que es Cristo Jesús ya está intercediendo ante su Padre con anticipación en favor tuyo y mío, y le dice: Padre, por favor, protege al hermano fulano de tal, a mi hijo, protégelo porque hoy va a confrontar una tentación en su trabajo, va a confrontar una tentación del enemigo en la escuela. Ayúdalo a vencer, Padre, por favor. No permitas que él ceda a esa tentación. Amén. Ese es tu abogado y mi abogado en el cielo, queridos hermanos y hermanas. Por eso es el único, Jesús es nuestro único intercesor, nuestro único sumo sacerdote. A Él tenemos que acudir. Y finalmente el punto número 4, para terminar, recordando sus sufrimientos y sacrificio. Cuando nosotros nos olvidamos de esto, nuestra vida espiritual puede enfriarse. Al celebrar la cena del Señor, ¿quién deberá ser el centro de nuestros pensamientos cada vez que tomemos del fruto de la vid y del pan sin levadura? Vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 y 26. 1 Corintios 11, 25 y 26. Dice: asimismo tomó también la copa, o sea Jesús, Pablo narrando ese evento, por supuesto, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermosas palabras. Entonces, cada vez que nosotros celebramos esta cena del Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos, ¿qué? Anunciando la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Eres importante para Jesús, querido hermano y hermana que me escuchas? ¿Sientes que el mundo te ha dado la espalda? ¿Piensas que tú no sirves para nada? ¿Piensas que verdaderamente tú has fracasado en tu vida? ¿Aún tu propia familia tal vez te ha dado la espalda? Para Jesús eres muy importante. Porque Jesús vino a esta tierra a derramar su preciosa sangre por ti en la cruz del Calvario. No olvidemos eso, por favor. Satanás va a querer susurrar a tus oídos y va a querer decirte: tú no sirves para nada. Tú eres un pecador, no tienes esperanza. No pierdas el tiempo de estudiar la palabra de Dios. No pierdas el tiempo de ir a la iglesia. ¿Para qué lo haces? Si tú no vas nunca a cambiar. Y siempre el enemigo va a querer recordarte a ti y a mí tus pecados y mis pecados pasados. Si usted lee el libro El conflicto de los siglos, el capítulo 40, el tiempo de angustia, un capítulo que deberíamos leer a menudo. En ese tiempo, cuando se haya cerrado la gracia, ya no va a haber más intercesor en el cielo por nosotros, que va a ser la gran angustia de Jacob. Y Satanás va a querer tratar de venir y recordarnos de que nuestros pecados pasados no fueron perdonados por Dios. Y si nosotros no creemos en estas promesas que hemos leído hoy y no las tenemos presentes en nuestra mente, inclusive hasta memorizarlas si es posible,
Esta es la única manera de que nosotros vamos a poder rechazar a Satanás como lo rechazó Jesús en el desierto, con un escrito está. Porque Jesús ha prometido hoy a perdonar tus pecados si tú vienes a Él arrepentido y con la disposición en tu corazón de apartarte y renunciar a tu vida de pecado. Eso lo dice el libro de Proverbios. Ahí está la condición. Hay una condición para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, encubrir quiere decir tapar, ocultar. Nadie lo sabe, no lo sabe mi mamá, ni mi papá, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni el pastor de la iglesia, ni los hermanos de la iglesia. El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, o sea, se aparta de ellos, alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? El perdón de Dios. Así como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue perdonado cuando llegó a la casa de su padre. Lo primero que el padre dijo es: sacad el mejor vestido y vestidle. Cuando tú y yo, hermanos y hermanas, estamos dispuestos a apartarnos de nuestra vida de pecado, vamos a Jesús, no al sacerdote de la parroquia, a Jesús, y confesamos el pecado a Jesús, Cristo nos imputa su justicia. Amén. Nos cubre con su manto de justicia, nos perdona y el Padre nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Porque no ve mi propia justicia, que es como trapo de inmundicia, como dice el profeta Isaías, sino que ve la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Termino con esta declaración. Primeros Escritos, página 216. Hermoso libro, Primeros Escritos. Dice: ambos importantes sucesos, o sea, la muerte y resurrección de Cristo, está hablando aquí esta declaración. Ambos importantes sucesos tienen su peculiar conmemoración. Al participar del pan quebrantado y del fruto de la vid en la cena del Señor, recordamos su muerte hasta que Él venga. ¿Escucharon estas palabras? Cuando tú y yo participamos de esta cena, que debería esta iglesia estar llena y no debería haber espacio, estamos recordando que hasta que Él venga, su muerte, lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así se renuevan en nuestra memoria las escenas de su pasión y muerte. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y levantarnos de la tumba líquida para vivir en novedad de vida a semejanza de su resurrección. Todo esto está conectado, queridos hermanos y hermanas. Así que hoy estamos conmemorando una vez más lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. ¿Te sientes agradecido a Jesús por lo que Él ha hecho en tu vida? Como decía el hermano Fredis, venimos a este recinto cada semana con regocijo en nuestros corazones. ¿Dónde estuvieras tú ahora mismo si no hubieses conocido a Jesús como tu Salvador personal? Si no hubieses sido rescatado de tu vida antigua de pecado, ¿dónde estarías tú en estos momentos? Por eso es que los redimidos en el cielo alabarán al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por toda la eternidad. Vamos a leerlo, este texto final, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, hermanos y hermanas. Juan tiene el privilegio de ver una multitud en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9 y versículo 10. Mire qué hermosas palabras, y con esto vamos a concluir la primera parte de este servicio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice Juan: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero.
vestidos de ropas blancas, que es símbolo de la justicia de Cristo, la vida de Cristo en su sangre, por supuesto, y con palmas en las manos. ¿Dónde se encontraba esta multitud cuando Juan la vio? Se encontraba delante del trono de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Qué clamaban? ¿Qué cantaban esa multitud? Dice que era una multitud de todas las tribus, pueblos y lenguas. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y ¿a quién más? Y al Cordero. ¿Por qué Dios? Porque el Padre, hermanos, trazó el plan de la salvación y el Hijo lo llevó a cabo en esta tierra. Por eso esa multitud que aparece allí, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, van a clamar, van a adorar al que está sentado en el trono y al Cordero por toda la eternidad, y van a decir, alabado sea el Cordero, porque la salvación pertenece solo a nuestro Dios. Por eso estoy yo aquí, porque Jesús me rescató, Jesús me salvó de mis pecados y perdonó mi vida antigua de pecado. ¿Te sientes agradecido por lo que Cristo ha hecho en tu vida hoy? Amén. ¿Es motivo para decir amén? Amén. Que Dios nos ayude a sentir siempre, a tener ese espíritu de gratitud en nuestros corazones. Vamos a buscar en nuestros signarios el himno 482. Al haberlo encontrado, les invito a ponerlos en pie. Salvador, que su precio
preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, de nuestra santa unión. No exista aspereza ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, de todo corazón. Le ordena a Dios el Padre, su ley es ley de amor. Amén. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, la lectura bíblica por la bendición del pan la vamos a encontrar en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 y 24. Corintios, capítulo 11, verso 23 y 24. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amén. Palabra de Dios. Bien, ahora, mis queridos hermanos, vamos a ponernos de rodillas para orar y pedir la bendición por el pan. Amén. Oremos. Querido y amante Padre que mora en la altura de los cielos, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre. Amén. Venimos delante de tu presencia, oh Dios, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Señor, tu bendición en esta hora. Que este rito, Señor, sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Padre querido, recordando ese momento que tuviste allí, en el aposento alto con tus discípulos, Señor. Recordando, Señor, cómo diste tu preciosa sangre para que todos nosotros que creamos en ti no perezcamos y no tengamos vida eterna. Pedimos una bendición por este pan, Señor, que es tu cuerpo, el cual es partido, Señor, y siempre en memoria de ti. Quédate con nosotros, Señor, y que todo sea para la gloria de tu nombre. Perdona nuestras faltas y pecados y acompáñanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Le voy a pedir a todos los hermanos y hermanas que van a participar que tengan la bondad de ponerse en pie. El diácono encargado va a pasar y va a servirles este pan. Le vamos a pedir, por favor, que lo tengan presente. Cuando usted coja la pieza de pan, por favor, no se lo coma inmediatamente. Mantenga el pan, tome asiento después de haberse servido, tome asiento y todos juntos vamos a comer del pan cuando este servidor dé la orden. Diácono, por favor. Mientras que el diácono reparte el pan, el hermano Juan Carlos va a tener una lectura del espíritu de profecía muy hermosa, así que estemos atentos, por favor. Gracias. Mientras estaban reunidos en derredor de la mesa, Jesús dijo, en tono de conmovida tristeza, ¿cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca? Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Lucas capítulo 22, 15 al 18. Pero el servicio de la comunión no había de ser una ocasión de tristeza. Tal no era su propósito. Mientras los discípulos del Señor se reúnen alrededor de su mesa, no han de recordar y lamentar sus faltas, no han de espaciarse en su experiencia religiosa pasada, haya sido esta elevada o dependiente. No ha de recordar divergencias existentes en ellos y sus hermanos. El rito preparatorio ha abarcado todo esto: el examen propio, la confesión de pecados, la reconciliación y las divergencias. Todo esto se ha hecho. Consejo para la Iglesia, página 547. La noche que Jesús, estuvo con sus discípulos en el aposento alto, dice que bendijo el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, comed, esto es símbolo de mi cuerpo que ha sido partido y ha sido entregado por cada uno de nosotros. Al nosotros comer de este pan en esta hora simbólicamente, estamos recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal en nuestras vidas. Hagamos de Cristo, hermanos y hermanas, de hoy en adelante, nuestro huésped permanente en cada uno de nuestros corazones. Lo único que Él desea es salvarnos del pecado y salvarnos de la muerte eterna. Comamos, por favor.
La lectura bíblica por el vino la vamos a encontrar en 1 Corintios 11, 25 y 26. 1 Corintios 11, 25 y 26 dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Ahora le vamos a pedir a la congregación, todos los que sea posible, ponerlos de rodillas para pedir una bendición por este vino que vamos a ingerir en unos poquitos momentos. Un poquito momento. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le damos, Dios, por estar este día de sábado aquí celebrando, Señor, este pacto. Señor, recordando este pacto, este nuevo pacto que usted hizo con su pueblo, Señor. Ayúden, Señor, que al haber comido este pan y al tomar esta copa, Señor, que podamos hacer un nuevo pacto con Jesús. Amén. Que podamos hacer una nueva preparación. Si todavía hay algo que los estorba para seguir al Señor completamente, oh Dios, que este día aprendamos, Señor, de esa enseñanza que usted los quiso dejar, la humildad, aprender a ser humildes. Y si todavía no estamos enteramente entregados al Señor, que hagamos un nuevo pacto y pongamos nuestra vida en sus manos, Señor, y nuestra mente y todo nuestro ser que sea guiado por el Espíritu Santo, Padre. Bendiga a los hermanos que van a tomar esta copa y que al tomarla recordemos que es la sangre de Cristo que fue derramada para redimirlos a nosotros y para que nosotros podamos prepararlos para cuando Él venga, Señor, y que volvamos nuevamente. Dijo en su palabra que cuando Él venga nuevamente la vamos a tomar y a comer este pan juntamente con Él. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Unas indicaciones muy importantes. De la misma manera que los que participaron en el pan, o sea, de comer el pan, les vamos a pedir, por favor, si son tan amables, que se pongan en pie en estos momentos. Una vez usted sea servido por el diácono encargado, tome la copita en su mano, trate, por favor, de mantenerla bien en su mano, que no se le vaya a derramar, y tome asiento hasta que este servidor dé la señal para que todos juntos podamos beber. Una vez usted haya bebido este fruto de la vid, que es símbolo de la sangre derramada de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, al frente suyo, ahí en la banca donde usted está sentado o sentada, hay unos orificios, hay unos hoyitos. Ahí puede depositar la copita. Y los diáconos encargados, una vez terminado el servicio, las diaconisas, se encargarán de recoger todas las copitas. Gracias. Leemos una declaración más del espíritu de profecía. Mientras el diácono está repartiendo el fruto de la vid, ahora han venido los hermanos y hermanas para encontrarse con Cristo. No han de permanecer en la sombra de la cruz, sino en su luz salvadora. Han de abrir el alma a los brillantes rayos del sol de justicia. Con corazones purificados por la preciosísima sangre de Cristo, en plena conciencia de su presencia, aunque invisible, han de oír sus palabras: la paz os dejo, mi paz os doy,
Ya no os la doy como el mundo la da, de acuerdo a Juan 14:27. Al recibir el pan y el vino, que simbolizan el cuerpo quebrantado de Cristo y su sangre derramada, nos unimos imaginariamente a la escena de comunión del aposento alto. Parecemos pasar por el huerto consagrado por la agonía de aquel que llevó los pecados del mundo. Presenciamos la lucha por la cual se obtuvo nuestra reconciliación con Dios. El Cristo crucificado es levantado por nosotros. Contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo. Y esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito forma un eslabón viviente por el cual el creyente está ligado con Cristo y así con el Padre. Esa misma noche, queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús le entregó la copa a sus discípulos, les dijo: bebed, esto simboliza mi sangre del nuevo pacto, que ha de ser derramada por cada uno de vosotros. Bebamos, por favor. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, vamos a concluir este hermoso servicio de la Cena del Señor con una ofrenda musical a cargo de la hermana Gabriela Cruz. Después de que la hermana Gabriela Cruz haya terminado su ofrenda musical, terminaremos con una oración final. Feliz sábado, hermanos. Que esta alabanza sea para la honra y gloria de Dios.
Ese día en Jerusalén los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas descarabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue el que quiso ir con amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey Señor, y fue el que quiso ir por amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Amén. Maravilloso Salvador, queridos hermanos y hermanas. Por eso es que hoy más que nunca debemos buscar del Señor. Debemos entregar nuestro corazón a Jesús, porque Jesús lo ha hecho todo para que tú y yo un día estemos en el reino de los cielos. Una matutina que se llama Hijos e Hijas de Dios. Esta semana en el culto que este servidor tiene con algunos hermanos por las noches, estábamos leyendo, creo que fue la matutina del miércoles, si no me acuerdo, si no estoy mal. La sierva del Señor allí en esa matutina decía que si perdemos el cielo, lo perdemos todo. Así que hoy tenemos la oportunidad, el Señor nos está dando una oportunidad a través de este hermoso servicio, de buscarle antes de que sea demasiado tarde. Todavía ese Salvador intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Cuando esa obra termine, tú querrás buscarlo, pero ya va a ser demasiado tarde. Esa puerta estará cerrada para siempre. Pedámosle al Señor en esta hora que deseemos en nuestros corazones, cuando tú salgas de este lugar en el día de hoy, ve a tu hogar en esta hora con la convicción de que necesitas un Salvador en tu vida, de que necesitas a Jesús, y entrégale, toma la decisión de entregarle su corazón a Él. Estamos prácticamente, hermanos y hermanas, a las puertas de un nuevo año, año 2026. No sabemos qué nos deparará este nuevo año. Vemos lo que está sucediendo en este país y en el mundo, y sabemos, a la luz de la profecía bíblica, que las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar. Pidámosle al Señor
que podamos cada uno de los que estamos aquí presentes, nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo a través de nuestras 3 plataformas, que podamos tomar la decisión de entregar nuestras vidas a Jesús antes de que sea demasiado tarde. Por eso yo termino siempre mis presentaciones, especialmente las presentaciones de los viernes. Jesús en Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta a Jesús en esta hora, querido hermano y hermana que me escuchas, querido joven y señorita aquí presentes. Yo no puedo hacer que tú abras esa puerta, ni Jesús mismo puede hacerlo. Eres tú quien tiene que abrir esa puerta para que Jesús sea un huésped permanente en tu vida. Aquellos que podamos, vamos a ir de rodillas para orar, por favor. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este hermoso servicio que usted nos dio la oportunidad de ser partícipes. Gracias, Padre, porque cada vez que celebramos este hermoso rito, la cena del Señor, apunta, Señor, a lo que Cristo hizo por nosotros, su crucifixión y su resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado de la tumba, nosotros no tuviéramos esperanza de salvación y vida eterna. Gracias porque Cristo es la garantía. Jesús frente a la tumba de Lázaro, y cuando salió triunfante del sepulcro de José de Arimatea, pronunció estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Padre, gracias por un Salvador maravilloso. Gracias porque Jesús todavía nos está dando una oportunidad de entregar nuestras vidas a Él. Todavía tenemos la oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios si nos hemos apartado de sus caminos, si hemos sido rebeldes por alguna razón, si tal vez fuimos arrastrados por las cosas de este mundo, por el pecado, por los placeres de carácter mundanal. Hoy, a través de este servicio, Jesús nos hace un llamado a nuestros corazones y nos dice: vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Su palabra dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hemos oído su palabra en esta mañana, a través de todo este servicio. Permita, Señor, que hoy podamos tomar una decisión. No como el mundo lo hace cada 31 de diciembre a las 12 de la noche. No, que vayamos a nuestros hogares con la convicción de que Cristo es nuestro único y verdadero Salvador. Amén. Y que a Él tenemos que entregarle completamente nuestro corazón si queremos un día ser partícipes y súbditos de las mansiones celestiales. Amén. Dice la hermana White: si perdemos el cielo, lo perdemos todo en esta tierra, Señor. Juan vio esa multitud frente al trono de Dios, como lo leímos hoy en el mensaje de esta mañana. Estaban allí con ropas blancas y con palmas en las manos. De todas naciones, tribus, lenguas y pueblos, de todos los países de Centro, Suramérica, el Caribe y el mundo, que pudieron alcanzar la victoria sobre el pecado en sus vidas porque decidieron seguir a Jesús. Decidieron que Cristo morase en sus corazones. Qué glorioso va a ser ese día, Señor, cuando todos los redimidos de todas las naciones, personas que nunca conocimos en este planeta Tierra, tendremos el privilegio de conocernos allá en esa maravillosa reunión cuando estemos frente al trono de Dios. Padre, por favor, ayúdenos a tomar una decisión en esta hora, a no seguir posponiendo nuestra salvación, a no poner en primer lugar ya más los placeres y las cosas de este mundo por las cosas espirituales. Bendiga a cada hermano y a cada hermana que se hicieron presentes en esta mañana, a cada hogar aquí representado, a los niños y a los jóvenes aquí presentes, que ellos también puedan aprender de su palabra para que también puedan prepararse para un día entrar por las mansiones, por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Oramos por esta reunión que hemos tenido en esta mañana. Que esto sea de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Que mantengamos siempre, como dice la sierva del Señor, frescas en nuestra memoria
las escenas del Calvario, que ahí donde se demostró el gran amor de Dios por la raza humana. ¿Cuánto le importamos nosotros a Jesús? Mientras el enemigo de las almas nos dice que nosotros somos basura, que nosotros no somos nada, que nosotros no valemos nada, cuando miramos por fe a la cruz del Calvario, Jesús nos dice, tú eres de gran valor para mí, porque yo estuve dispuesto a dejar el cielo para morir por ti en la cruz y derramar mi preciosa sangre. Gracias, Jesús, por ese amor tan maravilloso, porque no somos merecedores de él. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación y provéaselo a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos y hermanas, permanezcamos por favor en silencio, en reverencia, sentaditos, mientras los oficiales salimos y mientras el diácono encargado da la orden de salida. Gracias.